Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Mis amados Ajín, como se han dado cuenta, estamos en la porción Aharei Mot, después de la muerte, la santidad de la familia, mis Ajín. Así pues, volvemos a la pregunta, mis Ajín. ¿Por qué esta prohibición, por severa e impactante que sea, aparece en la lista de prohibiciones contra el incesto? ¿Acaso no pertenece a otro ámbito, el de las prohibiciones contra la idolatría? Bueno, la parte final de la parashá, después de la muerte, que leeremos este próximo Shabbat, trata sobre las prohibiciones del incesto, misajín. Después de una introducción general que advierte: no te acercarás a ningún hombre para descubrir su desnudez. Leemos una lista de mujeres con las que se advierte a un hombre que no tenga relaciones íntimas. Por supuesto, a la mujer también se le advierte contra estos actos, pero las advertencias en esta parashá misajín están dirigidas al hombre. Esta lista misajín incluye a la madre, la esposa del padre, una hermana, una hija, una nieta, la hermana del padre, la hermana de la madre, una tía, una nuera y más. La lista concluye con prohibiciones sobre tener relaciones entre dos hombres y tener relaciones con animales. Pero antes de eso aparece otra prohibición. Y no permitirás que ninguno de tus descendientes sea dado a un Moloch, ni profanarás el nombre de tu Elohim. Esto está en Vayikra, Levítico 18:21. Misajín, Moloch representa un tipo de idolatría que existió en tiempos bíblicos, y la naturaleza de su culto era tan cruel que resulta difícil describirla con las palabras. Los padres quemaban a sus hijos en honor a este ídolo. Este culto se describe en la Biblia varias veces, especialmente en el contexto específico de un escenario en honor a Moloch que se erigió acerca de Jerusalén en un valle llamado de el Ben Hinnom, al sur del monte Sión, donde los idólatras, incluidos algunos reyes de Judá, quemaban a sus hijos en un cruel e impactante acto de idolatría ritual. La pregunta obvia es, Misajín, ¿por qué se incluyó esta prohibición en la lista de prohibiciones contra el incesto? Esta cuestión, Misajín, ha inquietado a los jajamín durante miles de años. Y la Mishnah recoge una interpretación creativa que surgió de esta perplejidad. Según esta interpretación, Misajín, el verso utiliza la prohibición de adorar a Moloch como alegoría de la prohibición de contraer matrimonio con una mujer que no pertenezca al pueblo yehudí o al pueblo israelí. Sin embargo, Misajín, los jajamín de la Mishnah rechazaron esta interpretación, afirmando que quien la interpreta de esta manera lo silencia con una reprensión, pues distorsiona el texto y revela una falta en la Torá. Así pues, Misajín, volvemos a la pregunta: ¿por qué esta prohibición, por severa e impactante que sea, aparece en la lista de prohibiciones contra el incesto? ¿Acaso no pertenece a otro ámbito, el de las prohibiciones contra la idolatría?
Bueno, Misajín, el vínculo entre la prohibición de quemar hijos varones a Moloch y las prohibiciones del incesto radica en el daño que se causa a la familia. El culto idolátrico a Moloch incluye, como se mencionó, la quema de hijos varones. En este sentido, esta prohibición es similar a las prohibiciones del incesto, que atentan contra la santidad y la integridad de la familia y el orden de la familia o el orden familiar. La familia debe de ser un espacio puro, libre tanto de impulsos instintivos como de diversos actos de culto. Profundizando en el tema, la estabilidad de la familia, Misajín, depende de la separación entre esta y los actos aparentemente sublimes que la dañan. La euforia pagana y estática que experimentaban las personas en la antigüedad al cometer el terrible acto de quemar ritualmente a sus hijos pudo haberles parecido una experiencia profundamente religiosa de sacrificar lo más preciado en nombre de Dios, por decirlo así. Pero la Torah establece, Misajín, un límite a esta experiencia y la compara con una experiencia del extremo opuesto, la de las relaciones íntimas dentro de la familia. Una experiencia que es tabú en cualquier cultura decente que reconozca el valor de la familia y la necesidad de alejarla de tal daño. La Kedoshá, la santidad de la familia misajín y la estricta prohibición de dañarla, ya sea mediante actos viles como el incesto o rituales, es un valor noble que el judaísmo siempre ha promovido, incluso miles de años después de la entrega de la Torá. Aún necesitamos recordar la importancia de la familia, misajín, su integridad y su rectitud. Después de la muerte, Ahareimot, los asuntos internos de la parashá a la luz de la Kabbalah, misajín, y el hasidismo. Esta parashá, misajín, nos prepara en el último momento antes de Pesaj, que ya pasó, ahora tocó después de Pesaj, o sería Pesaj Sheni, y nos brinda herramientas de precisión y nos dirige a la frecuencia más importante, una emunaj inocente y sencilla, que nos permitirá tener éxito en el trabajo espiritual y de apertura. La sección Misajín después de la muerte comienza con el verso: y el Adón habló a Moshe después de la muerte de los Benei Aharón, cuando se acercaron al Adón y murieron. Misajín, tras la muerte de Nadab y Abihu, cuando ofrecieron fuego extraño en el Mishkan, el día de su dedicación, el Kadosh, bendito sea, instruye a Moshe sobre cómo comportarse en el Mishkan, advirtiéndole sobre cómo entrar al lugar Kadosh Kadoshin. El punto principal de la sección describe la labor del sumo Cohen en el Mishkan y en Yom HaKippurim. ¿Cómo se relaciona la labor del sumo Cohen con nuestra realidad que podemos aprender de ella, Misajín? Esta sección, Misajín, se lee justo antes de Pesa Rim Cheni. Y por supuesto está relacionada con este tiempo sagrado y especial. Intentemos observar cómo se conectan las cosas: mundo, año y alma. Misajín, la labor del sumo Cohen es una de las más complejas de nuestra Kadosh Torah. Abarca muchos aspectos y detalles que no abordaremos aquí. Sabemos, por los libros de la Kabbalah, que el mundo se compone de tres elementos: mundo, año y alma.
Rabbi Ashan dice, ¿qué significa esto? Bueno, existe el marco del espacio, que es el mundo, el marco del tiempo, que es el año, y el marco del ser humano, que es la Neshama. Todo en la realidad se compone de estos tres elementos. La culminación de la conexión de los tres componentes de la realidad ocurre en Yom Kippur, en, lugar, en el lugar del lugar Kadosh Kadoshin. Cuando el sumo Cohen entra ahí, el sumo Cohen es el alma suprema que obra por todas las almas, por el mundo entero, como veremos más adelante. Hoy en día, Mashiach. El lugar Kadosh Kadoshin es el lugar más Kadosh del mundo. Y Yom HaKippurín es el día más Kadosh del año. Un día que determina todo lo que sucederá a lo largo del año. De ello se deduce, Misajín, que la labor del sumo Cohen en Yom HaKippurín abarca en sí misma la totalidad de la realidad. Y es muy importante comprender exactamente lo que sucede allí. Hablemos de la labor del sumo Cohen. Misajín, Yom Kippur es el gran día, un día de Teshuvah, un día de arrepentimiento, un día de expiación. Porque en este día se hará expiación por vosotros para limpiaros de todos vuestros pecados. Seréis limpios delante del Adón. Misajín, todos los ojos de Israel estaban puestos en el sumo Cohen. ¿Tendría éxito en su labor? Bueno, todo lo que debía suceder durante el año pendía de un hilo. Yom Kippur es la firma de lo decretado en Rosh Hashanah. Este es un asunto muy delicado y se requiere precaución para que el sumo Cohen no se meta en problemas. La vida entera del pueblo de Israel y la realidad del mundo entero dependen de su labor. Por lo tanto, Misajín, se necesita mucha vigilancia. El rabino Eslita explica que todo depende del cabello. ¿El cabello? No es el cabello, es el caballo. ¿Sí? Depende del cabello. ¿Sí? Ok, es el cabello. El cabello es el hilo de un rosario, un hilo especial, que era rojo y debía volverse blanco. Y esta era la señal de que los pecados de la casa de Israel habían sido expiados. La labor del Cohen era tan grande que nadie podía estar en la tienda del encuentro en ese momento. Incluso los malajín ministradores huían de ahí. Aunque el Cohen ofrecía sacrificios y quemaba incienso, todo estaba incluido en el ámbito de la oración. Toda la labor del Mishkan era oración. La oración es elevar las cosas, Misajín. La palabra Korban, Lehoy, se usa para referirse a los sacrificios. Korban Lehoy significa ofrecer y ofrecer. Ofrecer y ofrecer en etapas desde abajo hacia arriba, para elevar todos los asuntos de este mundo hasta que lleguen a Hoy. La oración también es oración a Hoy. La oración muestra confianza solo en Hashem. Una persona eleva todos sus asuntos a Hashem. En Yom Kippur, el sumo Cohen realizaba actos de oración por todo Israel. Elevaba toda la realidad del pueblo de Israel a un nivel superior durante todo un año. Guerra, separación entre el bien y el mal. El Cohen también, Misajín, estaba literalmente librando una guerra por todo Israel. Una guerra del bien contra el mal, como hoy en estos días. Una guerra contra todas las fuerzas externas. Por eso existe el asunto de los dos sorteos, dos cabras, idénticas en apariencia,
una sacrificada a Shen y la otra al infierno, al Geinón. En su obra, el Cohen hizo una separación completa entre el bien y el mal durante todo el año. La distinción entre el bien y el mal es difusa. No sabemos cómo diferenciarlos. Yom Kippur es el día de la claridad. Las cabras elegidas por sorteo, una para el bien y otra para el mal. Son nuestras dos inclinaciones, Misajín. El Yeser Hará y el Yeser Hatón. Son la expresión de esta separación completa. Dice el rabino Eslita que el secreto de la guerra y la separación gira en torno al asunto de enviar a la víctima al Geinón. A primera vista, Misajín, parece idolatría. Sacrificar un sacrificio a la Satrajara, Titrajara. Más adelante comprenderemos por qué es exactamente lo contrario. Es cierto que hasta la llegada del Melech HaMashiach es imposible eliminar por completo las fuerzas de la Yeser Hara, pero hasta entonces debemos vencer en la medida de lo posible. Parte de la guerra consiste en darle la batalla, darle de su parte, incluso durante el año. Se le da una parte de todo en santidad para que se separe y abandone la santidad completa. Así como a un perro que viene a molestar, se le da una parte para que se aleje del campamento. Así también el pelo de un becerro que sale de los tefilín y también la materia de la última agua al final de una comida. Elohim, el bendito sea, también crió las fuerzas de la Sitra Haram, y ellas quieren y necesitan existencia, por lo que se quejan del pueblo de Israel. Si tienen éxito en el Ketron, reciben toda la luz, pero en realidad la existencia que necesitan es solo un tenue arroyo o una pura chispa de luz, una pequeña iluminación para la existencia, para que haya una realidad de sí, para que haya una realidad de elección y nada más. Si hay algún defecto en la santidad, según el tamaño del defecto, su fuerza aumenta y ellos por su parte siempre quieren toda la iluminación. Entonces la batalla fue dura. El chivo expiatorio será enviado a la tierra del desierto o del decreto, una guerra contra el decreto, una tierra de restricciones, un lugar donde no existe fuente de santidad, conocido en la Kabbalah como el espacio vacío, el lugar de la estrechez, un lugar donde todas las deficiencias del mundo brotan de su esencia, un lugar que no recibe corrección hasta que su completa transformación. Así que hablaremos más sobre esto más adelante. 28 veces, Misajín. 28 veces. La clave para entender todo el asunto reside en la palabra esto, que dice, en desgracia entrará a Jarón y no entrará en el lugar Kadosh Kadoshim en todo tiempo. No en todo tiempo. Hay muchos momentos, Misajín, pero solo se puede entrar en el lugar santísimo en Yom Kippur. No dice explícitamente que sea Yom Kippur, pero dice, en desgracia entrará a Jarón. Ahí está la pista. En el libro de Eclesiastés, el Melech Shlomo habla de un total de 28 momentos. A cada estación y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de abrirse paso y tiempo de edificar. Eclesiastés 3:1. Hay 14 momentos para el bien y 14 para el mal. ¿Se da cuenta?
El rabino Eslita explica que las palabras Betzat, Yavá, Aharón, que en el nombre de Aharón se refieren a acciones y no al tiempo. Parecen las acciones que están aquí por encima del tiempo. Behel et, en cada estación. Se refiere a cosas relacionadas con el tiempo, con un momento y una situación específica o tiempos específicos. A veces es bueno, a veces es malo. Un sumo Cohen debe de estar por encima de todo. No debe de venir en cualquier momento. Debe de venir con dominio sobre los diferentes momentos, sobre las circunstancias cambiantes. Gobernará sobre los buenos tiempos, pero también sobre los malos. El Cohen de la palabra, esto. El Cohen de la palabra, esto es una cuestión de fe. Esto alude de Misajina al reino, al poder de la Kadosh Shejina, una cuestión de emunaj sencilla. El reino es la última esfera, Malhut, el lugar más oscuro, el lugar donde se necesita emunaj sencilla. Con este poder, Misajina Harón el Cohen llegará al lugar Kadosh Kadoshin. En el momento en que hay emunaj sencilla. Que yo que no tengo nada, que no investigo ni sé nada, sino que confío en Hashem, esto abre todas las puertas. El sumo Cohen tuvo que abrir una puerta, no solo para sí mismo, sino para todo el pueblo de Israel y para el mundo entero, para usted y para mí. En esto está todo, Misajín. Esta es la puerta a todas las cosas buenas. Está escrito. Y el necio no entenderá esto. Salmo 22:7. Un necio es alguien que no entiende esto. David Jamé le dice, en esto confío. Tehilim 27:3. Así es como triunfaría en todas las situaciones difíciles. El trabajo es un trabajo de monaj sencilla. El cumplimiento de los mandamientos tal como se nos ordena. Por supuesto, también se necesita conocimiento. Conoce a Elohim de tu padre y sírvele. Primera de Crónicas 28, verso 9. Pero la obra es una obra de monaj. En esto el sumo Cohen triunfó. Sin embargo, Misajín, hay otro aspecto importante. La precisión absoluta al cumplir los misbot de Yud-Kei Ba-Kei. Lo que en jerga militar se denomina como obediencia a las instrucciones. Y el incumplimiento de las instrucciones tras la muerte de los dos hijos de Aharón, Moshe y Aharón, a pesar de ser Kadoshin, puros y de gran estatura espiritual, fueron castigados. Ya hemos hablado de las diversas razones de este castigo, siendo quizás la principal que actuaron sin recibir instrucciones divinas. El éxito, Misajín, de la labor de un sumo Cohen depende directamente de su capacidad para actuar según instrucciones precisas. Por lo tanto, Misajín, existe el mandamiento de que Aharón, el Cohen, sea meticuloso en sus acciones durante Yom HaKippurín y se le vigile para que todo se haga exactamente como debe de ser, para que no haya desviaciones, errores ni caídas, y así la misión tenga un gran éxito. Pero hablemos de la precaución. El rabino Eslita dice, si personas tan grandes como los hijos de Aharón pudieron cometer errores, ¿qué harán los musgos? Una persona debe de saber que en cada paso es susceptible de cometer errores. Si una persona es tan cuidadosa en los negocios, ¿cuánto más debe de serlo
con los errores en el camino espiritual. La cautela no es solo para el sumo Cohen, sino solo para Yom Kippur, sino para toda persona durante todo el año. Y la verdad es que una persona no puede evitar cometer errores. Respecto al Cohen, está escrito, y que no se acerque en todo tiempo al lugar Kadosh, lo que significa misajín durante todo el año, como dijimos. Hay todo tipo de momentos, tal y cual momento, y una persona necesita navegar y decidir cómo comportarse en tal o cual momento. En cada momento los tiempos cambian porque una persona está compuesta de todo tipo de cosas y también está conectada a muchas cosas. Y es difícil saber qué la atrae en una dirección y qué la atrae en otra. O usted no lo experimenta o no capta. Una persona ciertamente piensa que solo el bien la atrae y solo busca el bien, pero es imposible saberlo. Es imposible saberlo. Uno no puede confiar en sí mismo. Recuerde, debes de saber que si actúas conforme a un mandato divino, se produce la mayor corrección. Cuando no hay permiso divino, se causa el mayor daño. Hay consecuencias. Por ejemplo, si no hubiera habido un mandato sobre enviar al chivo expiatorio a la tierra maldita, podría haberse considerado idolatría, un sacrificio al espíritu Kadosh, dado que existe un mandamiento divino al respecto. Entonces, se anulan todas las leyes y se espía a todo Israel por sus acciones. Pero hablemos de la víspera de la Pesaj. Cuando estamos a la víspera de la Pesaj, como dice el rabino Esdita, la noche más importante del año, Belailá y Yom Yair, Salmo 119, verso 12. Este año, por ser bisiesto, leemos la parashá a Jaremó. ¿Sí? Cuando es así, se lee antes de Pesa. Y podemos encontrar muchas conexiones con esta gran ocasión. Primero, lo que comentamos, la importancia de ser precisos en los detalles y mantener los preceptos de la halajá de la Pesaj, obedeciendo los mandamientos con exactitud. Este es el secreto del éxito del inmenso momento espiritual del Seder, mis amigos. El momento en que cada uno de nosotros puede conectar con una iluminación tan elevada y liberarse de todas nuestras preocupaciones, de todos nuestros propios obstáculos. Según, después de todo el estudio que cada uno de nosotros ha realizado en preparación para la Pesaj, después de investigar la halajá, profundizar en las intenciones y los pensamientos más íntimos, finalmente llegamos al gran sublime momento. Sin embargo, Misajín, precisamente en la noche del Seder, lo que se nos exige es emunaj sencilla, fe pura y completa. En el nombre del Adón, en Ajarón vendrá. En esto, en el reino, en el sentido del emunaj, la más ferviente recomendación es venir así, Misajín. Aquí lo importante es llegar. Venir así, como niños inocentes a la noche del Seder. Hacer las obras que se nos mandan en Emet y en Emunaj, en una Emunaj Kadosh, y conectar con el momento desde un lugar de incursiones. Así que le dejo este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión de la Parashá después de la muerte, Aharei Mot. No olvides suscribirte, activa la campanita y dale me gusta y sobre todo, comparte con tus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.